versículos 18 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 18 en adelante. Y antes de leer este pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy, quisiera hacer algunas preguntas quizá para llevarnos a reflexionar un poco en relación con lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y la primera pregunta que quisiera hacerles, hermanos, es, ¿alguna vez usted ha tenido una crisis de fe? ¿Alguna vez ha tenido una crisis de fe? Y me refiero con esto a un momento en el cual usted haya sentido a un momento en el cual quizá usted se cuestiona a sí mismo sobre su confianza en Dios o incluso sobre su confianza en la palabra de Dios. Quizá algo que puede estar, digámoslo así, inquietando, puede ser un momento de prueba que estemos pasando o experimentando. Y de pronto hemos orado al Señor, Señor, quítame esto de mí, y tal vez la respuesta a esa inquietud aún no ha llegado. Tal vez puede ser una situación económica, tal vez puede ser una situación de salud o quizá una prueba emocional. O incluso podríamos estar hablando de una tentación, una lucha con el pecado que mora en nosotros y que quizá nos ha desanimado. Hay personas que al enfrentar, digamos, pruebas de este tipo, llegan a un punto en sus vidas en el que piensan, realmente la vida cristiana no es para mí. Se desaniman y deciden retroceder. Y la naturaleza de esas pruebas o de esas dudas puede venir de diferentes fuentes, puede venir de diferentes circunstancias. Quizá alguno se está preguntando, ¿realmente estoy en la verdad? ¿Será cierto lo que la Biblia dice? O quizá alguno piensa, ¿será que a Dios realmente le importa mi situación? Otra vez, estamos posiblemente pasando por un momento difícil, por una prueba en nuestras vidas, y de pronto hemos estado mucho tiempo en esa circunstancia y hemos orado, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, y parece que el cielo estuviera cerrado y no escuchamos la voz de nuestro Dios. Y parece que no hubiese ninguna respuesta. Parece que Dios se hubiese olvidado de nosotros. Y quizás nosotros pensamos, Señor, ¿todavía estás ahí? ¿Realmente te interesa mi situación? La Biblia nos dice con claridad, echando toda vuestra ansiedad de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero saben, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, a veces como que miramos esos textos de la palabra de Dios y como que pensamos, ¿será que en verdad es así? ¿Será que realmente Dios se interesa por mí? ¿Será que realmente Él está cuidando de mi vida? ¿Será que algún día Dios me va a sacar de esta situación? Todas estas preguntas, todos estos pensamientos que he formulado, saben, hermanos, son una demostración de que algo está pasando en nuestro corazón, de que nuestra fe quizá se está tambaleando y que nuestra fe está siendo fuertemente sacudida por esas circunstancias. Y ahora quiero preguntar directamente, ¿usted siente quizá en este momento que su fe realmente se está tambaleando? Quizá siente en este momento, no estoy seguro si de verdad Dios está interesado en mi vida. No sé si realmente Dios cuida de mí. No sé por qué me están pasando estas cosas. Y quizá Dios se ha desentendido de mi situación. Y es por eso que quiero compartir hoy, basado en este pasaje de la palabra, una reflexión que he titulado Cuando mi fe se tambalea. Cuando mi fe se tambalea. Mis hermanos, vamos a mirar esta porción de la palabra del Señor y vamos a encontrar aquí, en esta porción, el ejemplo de un hombre que pasó por una circunstancia en la que su fe fue sacudida fuertemente. Y ese hombre es Juan el Bautista. Vamos a leer este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma, empezando en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Cuando se refiere a las nuevas de estas cosas, está hablando acerca del ministerio del Señor Jesucristo y las cosas que el Señor Jesucristo estaba desarrollando en la tierra de Israel. Su predicación, tanto en público como en las sinagogas,
y también los milagros y señales poderosas que el Señor Jesús estaba realizando. Entonces, cuando a Juan vinieron sus discípulos y le dieron noticias de estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Muy bien, vamos a dejar hasta ese punto nuestro pasaje. Entonces acabamos de leer este texto acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Y vamos a empezar a analizar algunas cositas allí respecto a él. Y decimos que Juan fue un hombre cuya fe fue puesta a prueba en un momento y circunstancia de su vida. Un hombre cuya fe fue sacudida y cuya fe se tambaleó en un momento determinado. Pero antes de empezar a mirar cada una de estas cositas que vamos a encontrar aquí en el pasaje, es importante que nosotros pensemos en nosotros mismos y que nos detengamos un momento, porque vamos a analizar la vida de Juan el Bautista, o por lo menos hacer algunos comentarios sobre la vida de Juan el Bautista. Y quizá alguno podría pensar, no, pero mi fe no se tambalea jamás. Mi fe siempre es firme y siempre es sólida. Mi fe no se conmueve porque yo sé en quién he creído, sé quién es mi Señor y mi Salvador. Pero antes que hagamos estas declaraciones así sólidas, llenas de convicción, debemos recordar algunas advertencias que la palabra de Dios nos hace. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Debemos tener humildad, debemos tener humildad. Cuando nosotros pensamos, yo tengo una fe sólida, firme, una fe tremenda, debemos detenernos un momento y pensar, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y otra de las razones por las que debemos tener humildad cuando nosotros pensamos en esto y ser conscientes de que en algún momento de nuestra vida, si no en este momento específico, en algún momento de nuestra vida nuestra fe puede llegar a ser sacudida, es el apóstol Pedro. Todos recordamos al apóstol Pedro por algo que pasó en la vida de este hombre. Es como una mancha que el Señor borró con su gracia, pero de la cual la palabra de Dios nos da testimonio para ayudarnos a nosotros también a ser más humildes cuando nosotros pensamos en nuestro caminar con el Señor. Dice Jesús, yo voy a ir a la cruz y todos ustedes me van a abandonar. Satanás ha pedido zarandear su fe, ¿cierto? Habla el Señor Jesucristo de estas cosas. Pero entonces aparece Pedro, un hombre bastante seguro de sí mismo, y que dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y Jesús mira a Pedro, quizá con tristeza,
o quizá con contemplación o reflexión acerca de las palabras que Pedro estaba diciendo, y Jesús le afirma a Pedro: tu vida darás por mí, te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Entonces Pedro, un hombre que se encontraba bastante seguro de sí mismo, dice: aunque todos te nieguen, yo jamás lo voy a hacer. Y Jesús le dice: en verdad, Pedro, en verdad. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Jesús tenía toda la razón. La fe de Pedro se tambaleó. Pero no se tambaleó para que Pedro cayera para siempre, porque Jesús le sostenía con su mano poderosa. Y eventualmente este hombre fue restaurado. Pero si algo hay de lo que debemos ser conscientes, mis hermanos, es que llegarán, si no están llegando, si no están en este momento, de seguro llegarán circunstancias en nuestra vida en que nuestra fe se tambalea, en que nuestra fe va a ser sacudida, en que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y otra vez, aquí encontramos el ejemplo del Juan el Bautista. Entonces, antes de que juzguemos a Juan, vamos a mirar el primer punto de nuestra reflexión para hoy. Y es que los hombres y mujeres de Dios también lloran. Y esto lo he titulado de esa forma: los hombres y mujeres de Dios también lloran. Entonces, antes de que pensemos, es que ese Juan era un debilucho, es que ese Juan era un hombre que no tenía carácter, es que ese Juan era un hombre sin convicción. Antes de que nosotros saquemos conclusiones que no son, vamos a mirar quién era Juan el Bautista. Y vamos a darnos cuenta que este hombre en verdad era un hombre de Dios. Este era un siervo del Señor, con un corazón para servir a Dios, con una firmeza en su carácter y en su relación con el Señor. Y no lo va a decir cualquier persona, lo va a decir el mismo Señor Jesucristo. Nosotros recordamos cómo fue que Juan vino a este mundo, ¿cierto? Sus padres eran ancianos, su madre era estéril, habían orado por muchos años y no habían recibido una respuesta en cuanto a la llegada de un bebé para ellos, hasta que Dios de una forma milagrosa trajo a este niño al mundo. Y desde su cuna, este fue un niño educado en la palabra del Señor. Ahora fíjense lo que Jesús dice con respecto a Juan el Bautista. Miremos el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Fíjense el concepto en el que Jesús tenía a este hombre. No es la opinión de cualquier persona, es la opinión de Jesús, que conoce el corazón de cada uno de nosotros y que conoce nuestra vida perfectamente. Entonces él dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? Está preguntándole a las personas, ¿cierto? Cuando ustedes fueron al desierto para escuchar a este hombre predicar, ¿qué fue lo que salieron a ver? Y él hace una referencia a una caña sacudida por el viento, o como un junco también puede ser entendida esta palabra, que cuando el viento pasa con fuerza se mece de un lado para otro, ¿cierto? Entonces Jesús pregunta: cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué fueron a ver? Fueron a ver como una caña, ¿cierto?, que se sacude de un lado para otro con el viento. Lo que Jesús está implicando con esta expresión es que Juan era un hombre firme ante las presiones. Juan no era un hombre endeble que se dejaba mover de un lado para otro según los vientos que corrieran en diferentes momentos y circunstancias, sino que Juan era un hombre con un carácter firme. Hermano, Juan durante su ministerio tuvo controversias bastante fuertes. Venían personas a escuchar su predicación, pero también entre las personas que venían con un deseo de aprender de Juan, también se encontraban los líderes religiosos que querían ponerle trampas. Y Juan en varios momentos de su predicación tuvo que confrontar fuertemente a estos hombres. En una ocasión dijo una de las frases favoritas de Julián: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esas son palabras fuertes. Juan no era un hombre enclenque y sin firmeza, todo lo contrario. Cuando las personas venían al desierto, no venían a ver a un hombre frágil, débil, pusilánime, sino que venían a ver a un hombre que predicaba con firmeza la palabra
del Señor, haciendo un llamado al pueblo de Dios que se arrepintiera de sus pecados y que esperara con ansias la venida del Mesías que había sido prometido, que además había venido en el tiempo de Juan el Bautista. Incluso Juan, mis hermanos, tuvo la valentía, obviamente dada por el Espíritu de Dios, para proclamar delante de los poderes políticos de ese entonces el pecado que ellos estaban desarrollando. Tenemos a Herodes Antipas, un hombre que había traicionado a su propio hermano al robarle a su esposa y que además, según lo que la palabra de Dios nos muestra, estaba envuelto en otra serie de pecados. Lo vamos a ver en un momentico, lo vamos a mencionar superficialmente. Pero saben, mis hermanos, aunque eso podría meter a Juan en serios problemas, denunciar el pecado de un líder impío como lo era este Herodes, aún así Juan estuvo dispuesto a hacerlo. Denunció el pecado y denunció la maldad que este hombre estaba desarrollando en el pueblo de Dios. A los soldados que venía les decía, no sean corruptos, no, confórmense con su salario, no exijan, ¿cómo es que se llama lo que los soldados piden? No exijan coimas o, perdón, cohecho a las personas, sean justos en su manera de obrar. Era un hombre que estaba denunciando el pecado de Israel, pero más importante que eso, era un hombre que invitaba a las personas a esperar la consolación de Israel, que era el Señor Jesús, el Mesías, que ya había llegado. Entonces, los israelitas no fueron a ver a una caña que era llevada por el viento de un lado a otro, sino a un hombre con carácter y con firmeza. Pero también miremos el versículo 25. Juan era un hombre sencillo, pero enfocado en Dios. Entonces Jesús dice, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Salieron a ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Ahora, no tiene nada de malo vestirse de una forma elegante, que es lo que el texto está diciéndonos allí. Pero Jesús dice, los hombres elegantes están en los palacios de los reyes, ¿cierto? Ese es como el ambiente en el que ellos generalmente se desarrollan y se comportan. Pero ustedes no vinieron a ver a un hombre elegante al desierto. Vinieron a ver a un hombre sencillo, pero con una vida enfocada en Dios. Un hombre que, como lo describe la palabra del Señor, se vestía con ropas rústicas, ¿cierto? Que comía comida rústica, pero era parte de su carácter, de su presencia y de cómo él estaba transmitiendo un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Jesús en ese aspecto era un poco diferente. Jesús era más amigo de estar en momentos en los que podía compartir con las personas, un banquete, en una celebración, y usaba esas ocasiones para llegar al corazón de las personas con el mensaje de las buenas nuevas. El carácter de la misión de Juan en ese aspecto era un poco diferente. Sin embargo, mis hermanos, lo que nosotros podemos aprender de Juan aquí es que este hombre había desechado la vida de opulencia para servir a Dios de una forma humilde y sencilla. Era un hombre que había tomado la decisión de servir a Dios en esa forma en particular. Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos a un hombre sencillo, enfocado en Dios, pero también tenemos a un hombre firme ante las presiones de su tiempo. Pero saben, hermanos, versículos 26 y 28 también nos dicen que tenemos delante de nosotros a un verdadero profeta del Señor. Dice el pasaje, mas, ¿qué salisteis a ver? Fíjense, Jesús repite esa pregunta 3 veces, ¿cierto? ¿Qué esperaban ustedes cuando fueron al desierto a escuchar a este predicador, a este profeta? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dice, sí os digo. Es decir, ustedes realmente estaban escuchando a un verdadero profeta. Pero Jesús además afirma, pero no solamente un profeta, sino todavía más que un profeta. Ahora, la razón por la que Jesús nos dice esto no es porque Juan el Bautista en sí sea mejor que todos los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Mejor me refiero a en su carácter, su santidad o su devoción para con Dios. En el Antiguo Testamento encontramos también hombres devotos que amaron al Señor, que fueron firmes en su predicación, que expusieron su vida por Dios, que amaron al Señor, le sirvieron y le obedecieron sinceramente.
El carácter de más que profeta que Jesús está tratando de aplicar aquí a la vida de Juan el Bautista tiene que ver con el hecho de que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron al Mesías que vendría. Ellos hablaban en futuro, ¿cierto? Vendrá un día un Salvador ungido por el Espíritu de Dios que traerá libertad al pueblo de Dios, que traerá salvación del pecado. Ese era el anuncio de los profetas. Pero ahora Juan es mayor en el sentido en que Juan está ahora con ese Mesías prometido, pero lo tiene delante de sus propios ojos. Él tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo el privilegio de verlo con sus propios ojos y de recibir el testimonio con sus propios ojos y de ser escogido por Dios para cumplir con la tarea de anunciar que el Mesías por fin había llegado. Entonces, cuando nosotros vemos a Juan, estamos viendo a un hombre de Dios. Estamos viendo a un hombre firme, un hombre sencillo pero enfocado en Dios, y estamos viendo a un verdadero profeta del Señor. Así que, mis hermanos, este hombre, con estas cualidades que nosotros estamos considerando aquí en este pasaje, pasa por una situación en la que su fe es sacudida fuertemente y su fe se tambalea. Ahora, preguntémonos, ¿cómo fue que Juan el Bautista llegó a ese punto en que sintió esa conmoción en su interior en relación con la fe que él tenía en las promesas de Dios? Y vamos a mirar algunos pasajes que ayudan a entender un poco de cómo fue que Juan llegó hasta este punto en su vida. Lo primero que vamos a ver es que desde antes de su nacimiento, ya Dios había anunciado por medio del ángel Gabriel quién sería Juan el Bautista. Miremos Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cierto? Esto es antes de su nacimiento. El ángel está hablando acerca de quién va a ser este niño. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué palabras, ¿cierto? Qué palabras de Dios respecto a quién iba a ser este hombre del cual estamos hablando, Juan. Pero también cuando Juan ya nació, cuando vino a este mundo, siendo todavía, estando ahí recién nacido, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el padre de Juan, y fíjense lo que Zacarías dice con respecto a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahora, este niño ya había nacido con muchas expectativas sobre sus hombros, ¿cierto? Con muchas expectativas sobre su vida. Yo no sé, pero por lo menos respecto a mí, antes de que yo naciera, nadie estaba diciendo cosas como estas, ¿no? Ningún ángel fue a visitar a mi mamá y a decirle, mira, tu hijo se llamará Alejandro y va a ser un gran profeta, y ninguna de esas cosas, ¿no? La palabra, el Señor no dijo nada de eso específicamente hablando, o por lo menos de esta forma como lo mencionó respecto a Juan el Bautista. Entonces ya la palabra de Dios nos estaba diciendo que este niño iba a ser un hombre con una labor muy importante, que estaría lleno del Espíritu de Dios para anunciar salvación, arrepentimiento, y para que el pueblo de Israel se volviera a su Dios. Así que Juan el Bautista debía saber estas cosas, ¿cierto? Yo no creo que este hombre haya crecido y sus padres no le hayan enseñado o instruido en las cosas que Dios había dicho con respecto a él. Seguramente Juan creció
sabiendo Dios me ha traído para que yo sea un mensajero que preparará el camino para su venida. Juan debía saber estas cosas. Y de hecho, Juan desde muy temprana edad estuvo en lugares apartados en el desierto hasta que finalmente fue manifestado como profeta delante de Israel. Entonces, Juan conocía qué era específicamente la tarea que Dios tenía preparada para él. Pero además, Juan recibió una orden directa del Señor. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 2. Y vamos a ver cómo fue que Dios directamente le dijo a Juan, ha llegado el tiempo. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Juan está en su preparación en el desierto. Dios habla directamente a Juan y le dice, es el tiempo. Ve y predica el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Juan era consciente de las profecías al respecto de él. Y ahora Dios mismo le dice, Juan, el tiempo ha llegado de que vayas y proclames mi mensaje. Pero vamos a ver algo más. Allí mismo en el capítulo 3, versículo 16, Juan testifica con convicción y seguridad acerca del Mesías. Dice este pasaje, respondió Juan diciendo a todos, le estaban preguntando, ¿eres tú el Cristo? Y Juan respondió a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Juan sabía perfectamente quién era. Yo no soy el Cristo. Yo soy solamente como una voz, citando las profecías de Isaías, yo soy solamente como una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Preparad una senda derecha para sus pies. Eso era lo que Juan estaba haciendo y Juan era plenamente consciente de su identidad. Él sabía quién era por la palabra de Dios y sabía que el Mesías ya estaba presente en medio de ellos. Pero además, Juan fue testigo de una confirmación directa y clara de esta promesa, el cumplimiento de esta promesa en Cristo. Miremos el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Había escuchado Juan esa voz de parte del Señor que confirmaba que esa persona que estaba presente allí era el Hijo de Dios? Y la respuesta es, claro que sí, ¿cierto? Entonces fíjense todo el testimonio que Juan tiene de la palabra de Dios. Tú vas a ser un profeta grande que preparará el camino para el Señor. Juan ve y proclama el arrepentimiento para pecados porque el tiempo ha llegado. El Mesías está aquí, yo no soy, pero ya está presente y yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y ahora Juan escucha la voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y además Dios le había dicho, sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre él, ese es. Y Juan vio, porque él da testimonio de eso. Yo vi cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y es por eso que Juan posteriormente dice, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vemos que Juan tenía una fuerte convicción, no tenía dudas. Él sabía para qué había sido puesto y sabía quién era Jesús, quién era el Mesías. Pero entonces viene algo inesperado en la vida de Juan. Y antes de que otra vez juzguemos a Juan, pienso que todos nosotros lucharíamos con las mismas circunstancias que él. ¿Qué es esto inesperado
que viene a la vida de Juan. Miremos el versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Yo creo que Juan no esperaba, nunca sospechó que ese golpe vendría sobre él, ¿cierto? No lo esperaba, no lo esperaba. Él está proclamando la palabra del Señor. Juan es un verdadero siervo de Dios, sabe que hay sufrimientos por obedecer al Señor, pero ahora se presenta esta circunstancia en su vida. Juan es encarcelado. Y cuando Juan es encarcelado, el ministerio de Jesús empieza a crecer. Jesús se va a la región de Galilea, empieza a programar el evangelio en las aldeas, en las veredas, en los pueblos, en los municipios, en las ciudades. No, ese término no se usaba en esa época, pero él va predicando por diferentes lugares, proclama el evangelio del reino, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Las personas las multitudes buscan a Jesús, Jesús muestra compasión hacia ellos, sanándoles de sus enfermedades y de sus dolencias, y a través de ellos mostrándoles el reino de Dios. Y Juan, ¿dónde está Juan? Está en la cárcel. Saben, hermanos, es posible que el periodo de Juan en la cárcel haya sido de unos cuantos meses, incluso hasta un año. Ahora imagínense ustedes, después de Juan tener este ministerio exitoso, ¿cierto? Multitudes viniendo a él para escuchar la palabra y ser bautizados, y Juan diciendo: ya está aquí el rey, el Mesías, ya le he visto, y proclamarlo con esa firmeza y seguridad, y ahora está ya hundido en un calabozo desagradable, comiendo comida desagradable, que bueno, uno no sabe, ¿no? Si entre las miel silvestre y las langostas que comía, ¿qué sería peor, no? Si la comida del calabozo. Pero bueno, esa era su comida predilecta para Juan. Pero hermanos, está este hombre en ese calabozo, hundido en una prisión, por proclamar con fidelidad la palabra de Dios. Quizá durante esos primeros momentos en esa prisión Juan dijo: gloria a Dios, estoy sufriendo por la causa de mi Dios. Pero empiezan a pasar los días y empiezan a pasar las semanas y siguen pasando los meses, y Juan escucha por allí noticias: Jesús estuvo en tal ciudad y muchas personas escucharon el mensaje. Las multitudes se están moviendo detrás de él. Muchos israelitas están siguiendo a Jesús. Y Juan allá está escuchando la fama y de las obras poderosas de Jesús. Y Juan se pregunta, mira su reloj, ¿cierto? En ese entonces no había relojes, pero ustedes me entienden. Mira su reloj, o quizás estaba haciendo rayitas en la pared, ¿cierto? Un día, 2 días, 3 días, un mes. Y escucha estas noticias y él está encerrado en ese calabozo y piensa: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y qué ha pasado con lo que tú me dijiste? ¿No ha venido ya el Señor? ¿Por qué estoy todavía aquí? Juan conocía la palabra de Dios, y en Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor para proclamar buenas nuevas, para liberar a los cautivos de la prisión. Y Juan dice: pero yo estoy en este calabozo. ¿Cómo así que para liberar a los cautivos de la prisión si yo estoy encerrado en esta cárcel? ¿Qué está pasando, Señor? Y es en ese momento en que la fe de Juan está siendo sacudida, que Juan envía, en el pasaje que leímos, capítulo 7, versículo 18, a 2 de sus discípulos, después de escuchar las noticias acerca de Jesús. Les dice: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero ¿qué significa esa pregunta, Juan? ¿Cómo así que si eres tú el que había de venir o si debemos esperar a otro? Pero tú no fuiste el que dijo: véanlo aquí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Tú no fuiste, Juan, el que dijo: ese es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Juan? Cuando envías a tus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿realmente eres tú o debemos esperar a otro? ¿Lo notamos, hermanos? Realmente la fe de este hombre está siendo sacudida fuertemente en este momento y circunstancia de su vida. La fe de Juan está siendo probada. Entonces ahora tenemos que hacernos nosotros la misma pregunta. Antes de acusar y decir, Juan, no, qué hombre tan débil en su fe. Antes de acusarlo, debemos hacernos nosotros la misma pregunta. ¿No hemos sentido, hermanos, que se acaban nuestras fuerzas? ¿No hemos sentido que hemos esperado por la respuesta de Dios demasiado tiempo? ¿No hemos sentido como que nuestra fe ya está al punto de desvanecerse completamente y que ya no podemos resistir más? Estamos pensando, Señor, pero qué difícil es esto. Señor, pero tú me dices en tu palabra tal cosa y yo no veo que esas cosas se estén cumpliendo. Quizá hubo un momento en el que estábamos muy seguros. Claro, la palabra de Dios dice que Dios cuida de mí. Claro, la palabra de Dios dice que Él es fiel. Claro, la palabra de Dios dice que Él es soberano. La palabra de Dios dice que Él es poderoso. Y yo estoy seguro de eso. Pero luego llega la prueba, luego llegan los momentos difíciles y entonces empezamos a mirar nuestro reloj e intentamos apurar a nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Siento que me has olvidado. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando pasamos por momentos de incertidumbre como esa? ¿Cuál debería ser la forma en la que nosotros enfrentamos esos tiempos en que nuestra fe es puesta a prueba? ¿Cómo debería ser la manera en la que quizá enfrentamos esos momentos cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, esperando por la respuesta de nuestro Dios? Y Juan también nos da a nosotros algunas ideas de cómo podemos hacer en esos momentos de dificultad. Lo primero que vamos a ver aquí entonces es que los hombres y mujeres de Dios son consolados. Los hombres y mujeres de Dios lloran, pero los hombres y mujeres de Dios son consolados. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que Juan no se va a cualquier cuento, Juan no se va a cualquier parte, sino que Juan va directamente a Dios y busca una respuesta de parte de él. Y por eso el versículo 19 nos dice, los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Juan va directamente a Jesús. Juan va directamente a aquel que puede proporcionarle las respuestas. Y saben, hermanos, Juan va a él con una franqueza absoluta. Juan en ese momento no está para debates, discursos teológicos, en el que de pronto Juan dice, yo sé esto, yo sé aquello, y simplemente me resigno. No, Juan es honesto en expresar delante de Dios sus luchas, sus dudas, sus cansancios, sus preocupaciones, incluso la incredulidad, la batalla que él está librando en su propio corazón. Hermanos, con Dios no necesitamos siempre tener la frase correcta. Cuando nosotros vamos a orar a Dios parece a veces más como un discurso teológico. Y claro, hay momentos en los que nosotros recordamos la palabra de Dios y hablamos con seguridad de algunas de las cosas que Dios hace en nuestra vida o de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y eso está bien. Pero hermanos, hay circunstancias en nuestras vidas cuando nuestro corazón está comprimido a tal punto que lo único que necesitamos es ir delante de nuestro Dios con toda la sinceridad de nuestro corazón y expresarle a Dios, Señor, estoy cansado, me siento débil, estoy preocupado, creo que no puedo seguir adelante. Saben, hermanos, la palabra de Dios nos da ejemplos de eso. Los hombres de Dios fueron genuinos con el Señor. Y basta que nosotros miremos los salmos. Incluso hay algunos salmos como que nos parecen un poco terroríficos, ¿cierto? Que, por ejemplo, los salmistas a veces luchan con el deseo de Dios, toma venganza de nuestros enemigos. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza puede caber expresar algo semejante? Hermanos, ellos estaban yendo delante de su Dios con su corazón expuesto delante de él.
¿O a quién le va a usted decir las preocupaciones que tiene? O las cosas que le aquejan, o las luchas que su corazón está librando. Cuando de pronto siente ira en su corazón por una circunstancia que no está bien, ¿a quién se lo va a expresar? ¿No es mejor ir de rodillas, postrarnos delante de nuestro Dios y clamar delante de Él con genuino corazón y decirle, Señor, mi corazón está lleno de ira, pero traigo esto delante de ti? Tú eres mi esperanza, tú eres mi ayuda. Mi corazón está angustiado y te necesita. ¿Saben, hermanos? Juan nos da un ejemplo claro acerca de esto. Juan nos enseña que podemos ir a Dios con honestidad y buscar en Dios las respuestas a las aflicciones, a las dudas, a las preocupaciones que nosotros tengamos en nuestros corazones. Si estamos pasando por un momento de duda en el que nuestra fe se está tambaleando, no nos pongamos a darle discursos teológicos a Dios. Vayamos delante de Dios y digámosle, Señor, aquí está mi corazón, débil como soy. Estoy cansado, Señor, y te necesito. Ayúdame, ayúdame, mi incredulidad. Pero hermanos, no solamente fue que Juan buscó una respuesta directamente en Jesús, sino que, ¿saben? Jesús le dio a Juan una respuesta consoladora. Y es muy bonito esto porque uno de los mensajes que Juan tenía que proclamar era el mensaje de consolación. Parte de lo que constituía el ministerio de Juan el Bautista, allá en el libro de Isaías, eran las palabras de consolaos, pueblo mío, he aquí vuestro Dios viene. Y ahora Jesús se dirige a Juan con una respuesta consoladora. ¿Cuál debía ser la respuesta exacta que Jesús le debía dar a Juan? Mira, Juan, tú estás allí en la prisión, ¿sabes? Yo no me he olvidado de ti. Deja que pase un tiempito y yo te saco de ese lugar. Ten un poquito de paciencia, Juan. Y decirle, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro. No fue lo que Jesús hizo. Entonces Jesús dice a los discípulos de Juan, acompáñenme, síganme. Y en ese mismo momento, Jesús continúa, le da una pequeña muestra de su ministerio a estos hombres. Hay algunos enfermos por allí, Jesús sana a estas personas. Hay algunas personas que están poseídas por demonios, Jesús trae liberación a la vida de estas personas. Y Jesús muestra el poder del reino de Dios presente en su persona. Jesús lo muestra a los discípulos de Juan. Y luego les dice, vayan nuevamente a Juan y van a decirle lo siguiente. Versículo 22. Háganle saber lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, Jesús, hermanos, no le dio a Juan la respuesta que quizá él hubiese querido escuchar, ¿cierto? Jesús no le dijo, no, Juan, tranquilo, soy yo, no tienes que esperar a nadie más, sino que trae a sus discípulos y les muestra las evidencias del reino de Dios. Y luego les dice, díganle a Juan las cosas que ustedes acaban de ver y de escuchar. Ahora, mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí con esta respuesta consoladora es llevando a Juan el Bautista de vuelta a la palabra de Dios. En otra forma, Jesús le estaba diciendo a Juan, Juan, necesitas recordar lo que Dios ya te ha dicho a través de su palabra. Y necesitas tener confianza en la palabra de Dios. Juan era un verdadero israelita y él conocía muy bien la palabra, especialmente el libro de Isaías, porque tenía mucho que ver con su misión. Así que cuando Jesús le dice estas palabras, y seguramente estas palabras llegaron a los oídos de Juan, Juan recordaría, porque quizá no tenía un manuscrito en sus manos, ¿cierto? No podría sacar la Biblia allá en su prisión, no la tenían en ese momento de esta forma, pero seguramente Juan la tenía en su memoria. Isaías capítulo 35, versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Inmediatamente
A la mente de Juan debían venir estas palabras. Y también Isaías 61:1 que mencioné hace un momento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjese, la consolación que Juan necesitaba, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así que Jesús le está diciendo a Juan, Juan, no dudes de la palabra que Dios te ha revelado. No dudes de lo que Dios ya te ha dicho. No permitas que las circunstancias de la vida presente te hagan quitar la mirada de la palabra de Dios. Juan, tú conoces las escrituras. Mira, yo soy el cumplimiento de estas cosas que antes habían sido proclamadas y reveladas. Y es lo mismo para nosotros hoy. Saben, hermanos, no es que necesitemos recordar algo nuevo. Señor, dime algo nuevo, dime algo que todavía no sepa para salir de estas circunstancias por las que estoy pasando. Hermanos, no necesitamos una nueva revelación. No necesitamos que Dios nos diga algo novedoso. No necesitamos que Dios nos traiga, mejor dicho, la super profecía. Lo único que necesitamos es volver a la palabra de Dios y anclar nuestros corazones profundamente en las verdades que ya hemos aprendido de Él. Ya hemos aprendido de sobra que nuestro Dios es un Dios poderoso. Así que las circunstancias que estoy pasando en este momento no son porque Dios no puede hacer algo. Claro que Él puede. Ya hemos aprendido que Dios es fiel. Ya hemos aprendido que Él nos ha dado su palabra y que Dios no miente. Así que las circunstancias por las que estoy pasando deben ser el propósito de Dios, porque Él me ha dicho que Él está conmigo en todo momento y circunstancia. Hermanos, hemos aprendido que Dios nos ama profundamente. Así que cuando estamos pasando por momentos como esos, la conclusión no debería ser, Dios se olvidó de mí, a Dios ya no le importo, ya no le intereso a mi Dios. Porque si recordamos la palabra de Dios, vamos a recordar que tenemos un Dios de amor, que se ha interesado genuinamente por nosotros, que nos ha dado su salvación, que nos ha entregado a su Hijo. Y nos dice la palabra del Señor que si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Así que si hay una carencia, si hay una prueba, si hay una dificultad, hermanos, es tiempo de que busquemos refugio en nuestro Dios. Otra vez, no nos pongamos con discursos teológicos para Él, ¿cierto? Como que le vamos a enseñar a Dios. No. Vayamos en humildad delante de Él, con un corazón quebrantado, y pongámoslo ante sus manos, porque Él vino para consolar el corazón quebrantado de aquellos que descansan en Él, de aquellos que claman por su voluntad y por su obra en sus vidas. Hermano, Juan se tambaleó, su fe se tambaleó, pero Juan fue a la fuente, fue a Jesús y recibió consolación de parte del Señor. Y hay un punto más, el último punto. Los hombres y mujeres de Dios perseveran. Los hombres y mujeres de Dios perseveran. La Biblia no nos dice cómo respondió Juan ante este mensaje que el Señor Jesucristo le envió a través de sus discípulos. La Biblia no nos dice, después de que Juan escuchó estas palabras, Juan se llenó de gozo, se llenó de alegría, Juan sintió la presencia de Dios. La Biblia no nos dice absolutamente nada. Más adelante, por el testimonio de la palabra de Dios, entendemos que Juan no salió de la cárcel. Juan permaneció allí. Y también sabemos que Herodes le cortó la cabeza. Fue decapitado por su testimonio acerca de Dios. Entonces uno podría decir, bueno, pero Señor, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Por qué, Dios?
permitiste que a tu siervo le pasaran estas cosas. Hermanos, y la razón por la que lo menciono, y tiene un poco que ver con lo que aprendíamos el domingo pasado, es porque quizá nosotros pensamos que la fe en Dios, significa que siempre vamos a salir de las circunstancias difíciles en las que Dios nos permite que nosotros nos encontremos. Que porque yo tengo fe en Dios, sí, quizá Dios me va a permitir pasar por un momento difícil, pero eso va a terminar pronto. Me estremeció. Me estremecieron esas palabras. Puede que sí, ¿cierto? Puede que parte del propósito de Dios incluya una liberación completa, total, de esas circunstancias para la gloria del Señor. Eso es perfectamente posible. Y de hecho Dios lo ha hecho en muchas ocasiones. Veíamos el pasaje de Hebreos donde dice que algunos por la fe conquistaron reinos, tuvieron grandes victorias, ¿cierto? Pusieron en fuga ejércitos enemigos. Esas son las victorias de la fe. Cuando confiamos en el Señor y atravesamos por momentos coyunturales en nuestra vida, Dios se glorifica y se manifiesta poderosamente para sacarnos de esas circunstancias. Y a Dios sea la gloria. Pero saben, hermanos, no siempre va a ser así, porque Dios está más interesado en nuestro bienestar eterno que en nuestro bienestar temporal. Pero algo de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es de que Juan perseveró. Y lo sabemos porque Jesús da testimonio acerca de él. Una vez que Jesús envía a estos hombres con ese mensaje, se dirige a la multitud y les dice, ¿saben? Ustedes cuando fueron al desierto, fueron a ver a este hombre de Dios, un profeta y más que un profeta. Así que Jesús no tenía duda de que Juan sería consolado por las palabras que él le había comunicado. Y fíjense en el versículo 23, fíjense las palabras de Jesús. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, en otras palabras, bienaventurado aquel cuyas expectativas no sean frustradas por mi verdadero carácter. Es decir, en ese momento, Juan tenía una expectativa diferente de lo que el verdadero reino de Dios, de lo que Dios estaba manifestando verdaderamente a través del Rey Jesús. Quizás Juan esperaba una libertad física de la prisión en la que él se encontraba. Quizás Juan tenía una expectativa incorrecta acerca de lo que Dios debía hacer, de lo que se suponía que Dios debía hacer para satisfacer la necesidad que Juan estaba experimentando en ese momento. Pero Jesús dice, bienaventurado aquel cuyas expectativas no sean frustradas por mi verdadero carácter. Jesús está diciendo, este soy yo y este es mi reino. Y ojalá y todos los que me siguen puedan poner su mirada de fe y confianza en mí. Jesús nos está diciendo que la manera de Dios es radicalmente diferente a lo que nosotros pensamos y creemos. Que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Quizás nosotros querramos una solución ya. Quizás nosotros pensamos que lo que Dios debería hacer es esto o aquello. Pero lo que debemos hacer es humillarnos delante del Señor y decirle, Dios, mi Dios, yo confío en ti con todo mi corazón. Yo confío en quién eres tú. Y aunque no pueda entender las circunstancias que yo estoy viviendo en el tiempo presente, mi corazón se aferra a ti con todas sus fuerzas. Mi alma descansa en ti. Mi corazón espera a mi Dios. Hermanos, los hombres y mujeres de Dios perseveran. Lloran, son consolados y perseveran en Cristo. Entonces, mis hermanos,
¿Qué circunstancias estamos pasando en este momento que Dios todavía no nos ha quitado? Nosotros pensamos, ya te está demorando mucho, Señor. Espero que lo que hemos aprendido nos ayude a cambiar un poco esa mentalidad. ¿Saben? Podemos ir a Dios, decirle con sinceridad, estoy cansado, Señor. Pero debemos regresar a la palabra y recordar lo que Dios nos ha enseñado acerca de Él mismo. Pensemos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, cómo Dios ya nos ha mostrado su fidelidad, su poder y su amor, cómo Dios nos ha respaldado y que estas cosas nos ayuden a tener la confianza que necesitamos para enfrentar los momentos que estamos viviendo en el tiempo presente, o si Dios más adelante trae circunstancias difíciles a nuestra vida, que igualmente nosotros podamos descansar en Él. Y otra vez a Dios sea la gloria y la honra por quien Él es y por lo que Él